Buenos días. Gracias, Vicente, gracias al comité organizador de SEISIDA por invitarnos a presentar este estudio, que yo creo que es muy importante. El estudio Partner es un estudio multicéntrico, observacional, de parejas serodiferentes, en los cuales la persona seropositiva está en tratamiento antirretroviral. Se está implementando en 75 centros europeos, y el objetivo es evaluar el riesgo de transmisión del VIH en parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, que no utilizan el preservativo de forma sistemática. Y el miembro seropositivo está en tratamiento, como decía antes. La metodología. Bueno, como en cualquier estudio, se requiere el consentimiento informado y además se les da información en cada visita sobre la necesidad del uso del preservativo. Es decir, no es un estudio en que se diga a las parejas que no tienen que utilizar el preservativo, sino que se selecciona aquellas parejas que dicen que no lo utilizan o al menos no lo utilizan de forma sistemática. Y se hace un cuestionario, se pasa un cuestionario también sobre prácticas, actividad sexual y hay información clínica sobre carga viral de la persona seropositiva y se hace un test del VIH al miembro seronegativo. Al menos dos al año, uno cada 6 meses, puede haber más, pero mínimo el requisito es que haya al menos 2 tests de VIH al año. ¿Y cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, como decía antes, parejas que dicen que no siempre o nunca utilizan el preservativo en su relación, parejas. No están en profilaxis pre-exposición ni en profilaxis post-exposición, sería criterio de exclusión. Ayer en la mesa de profilaxis pre-exposición, se señaló, se marcó que hay personas que ya están tomando profilaxis pre-exposición por su cuenta. Bueno, sería un criterio de exclusión en este caso. Y que la última carga viral es menor a 200 copias. Fijar que aquí el criterio de indetectabilidad es de 200 copias, así que incluso podría haber alguna persona con un blip que se podría seguir incluyéndose en el estudio. Y en caso de que haya una infección, se produzca una infección por VIH, en la pareja seronegativa, obviamente, se hace un estudio filogenético para determinar si esta infección está relacionada o se ha adquirido fuera de la pareja. Las características de las personas, de la población, veréis que se reclutaron o están reclutadas 282 parejas homosexuales y 485 parejas heterosexuales, con la distribución por hombre y mujer, como veis aquí. Diferencias, básicamente habría dos, una entre parejas homosexuales y heterosexuales, y la primera es que hay mayor incidencia, una tasa más alta de infecciones de transmisión sexual entre parejas homosexuales y que también hay más relaciones sin preservativo, el condom-less sex, con otras parejas fuera de la pareja habitual, también en parejas homosexuales. Esto eran las características de los miembros seronegativos de la muestra del estudio. Si vamos a los miembros seropositivos de las parejas del estudio, vemos que también en este caso la principal diferencia también es que hay una mayor prevalencia de ITS entre las parejas homosexuales. El resto de características son prácticamente iguales. Bueno, entonces se pregunta qué tipo de relación tienen y estos son los datos. En mujeres, en parejas heterosexuales, cuando la mujer es la persona seronegativa, en este caso un 70 y algo % de mujeres refieren que tienen sexo vaginal con eyaculación. En el caso de cuando es el hombre seronegativo, el 100% tiene sexo vaginal con o sin eyaculación, en este caso es igual. Cuando vamos a las parejas homosexuales, también un 70 o un poco más de un 70% de miembros seronegativos dicen que tienen sexo anal receptivo. Y de estos, pues algo más de un 40% dicen que además con eyaculación. Y que tengan solo sexo anal insertivo no llega al 40%, sería un 30 y algo %. Entonces, ya vamos a los resultados. Tasa de transmisión, 0. No se ha visto hasta el momento ningún caso de transmisión entre parejas, ni homosexuales ni heterosexuales. Es un estudio, con lo cual tenemos que aplicar la estadística, hay que hacer calcular los intervalos de confianza. Entonces, cuando los estadísticos entran en acción y nos dicen pues, que el intervalo de confianza, el límite superior del 95% del intervalo de confianza sería de 0,4 por 100 parejas año.
Y si calculamos el riesgo a 10 años, este límite superior del intervalo de confianza se subiría hasta un 4%. Pero, ¿qué significa esto? El intervalo de confianza y el límite superior. ¿Qué significado tiene? Bueno, repito, no se observó ninguna transmisión y estamos realizando un estudio, estamos analizando una muestra de la población, no estamos trabajando con toda la población, con lo cual algunos resultados podrían ser debidos al azar, como sabéis. Y en este caso, y desde el punto de vista estadístico, un valor superior del intervalo de confianza de 0,4 por 100 parejas año de seguimiento significa que hay un 97,5% de probabilidades de que la tasa de transmisión real, la tasa real, sea inferior a 0,4 por cada pareja año. Y si calculamos el riesgo a 10 años, pues sería inferior al 3,9%. Después, si queréis, podemos comentar o hablar de las preguntas o hacemos comentarios. Si lo separamos por estos datos que acabo de dar, son por cualquier tipo de sexo, pero si después lo separamos por tipo de actividad sexual y observamos el sexo anal, tasa de transmisión sigue siendo 0, no hay ningún caso, pero en este caso los intervalos de confianza son mayores porque tenemos una muestra menor y porque además en el sexo anal se representaría el mayor riesgo de transmisión. Y entonces, en este caso, el intervalo superior, si observamos solo sexo anal, sería pues, de 1,1. Y a 10 años el riesgo es pues, hasta un 10%. Si seguimos observando por los diferentes tipos de actividad sexual, en el caso de mujeres seronegativas que tienen sexo vaginal con eyaculación, este intervalo de confianza, el límite superior, subiría hasta 2. Si es en el caso del hombre que tiene sexo vaginal, hombre heterosexual, sería a 1 y algo. Y pasando a relación a las parejas homosexuales, como decíamos antes, el sexo anal y concretamente el sexo anal receptivo significaría el mayor riesgo y donde el intervalo de confianza subiría hasta 4. Sin eyaculación sería 2 y algo, y solamente sexo insertivo anal hasta 1,5 aproximadamente. No quiero abrumar con estos intervalos de confianza, pero tenía que darlos porque es información, son los resultados del estudio. Y eso significa, después nos podríamos preguntar, ¿cuántas transmisiones se habrían producido entre parejas homosexuales con el mismo nivel de uso del preservativo, es decir, o a veces o nunca, pero sin tratamiento antirretroviral? Entonces, según este autor, que estimó que la probabilidad de transmisión por sexo anal receptivo sería de 0,014, con estos intervalos de confianza, por cada acto sexual, cada acto de sexo anal receptivo. Entonces, en base a esta estimación y teniendo en cuenta el número de actos sexuales de sexo anal que se han registrado, pues se esperaría que hubieran más de 100 nuevas infecciones entre las parejas homosexuales. Y, como decíamos antes, como he repetido ya varias veces, no ha habido ninguna transmisión. Conclusiones. Estos son los resultados preliminares de hasta el momento 894 parejas año de seguimiento con la tasa de transmisión de 0 en parejas que no usan el preservativo sistemáticamente y que están en tratamiento con cargas virales inferiores a 200, a pesar de un número significativo de actos sexuales, porque, como os decía, se cuantifican y en base a esto se calculan los intervalos y los riesgos. Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre el límite superior del intervalo de confianza, especialmente en casos de sexo anal receptivo con eyaculación. Y otro factor a señalar es que se han estudiado a parejas que ya previamente tenían sexo sin protección, sin preservativo, y en los que no había habido transmisión. Es decir, quizás esta muestra podría estar seleccionada, podrían ser parejas en las que el miembro seronegativo pudieran tener más resistencia, una inmunidad natural o una mayor resistencia a la infección por el VIH, con lo cual podría introducir un sesgo en este caso.
necesitamos más datos, sobre todo para parejas homosexuales, sobre todo para aumentar la precisión, para poder acotar y mejorar la precisión y bajar este intervalo de confianza. Y por este motivo, el año pasado, el 2014, se hizo el Partner 2, sería una continuación, pero solamente en este caso se reclutaban parejas homosexuales. El objetivo es reclutar a 500 parejas para poder llegar a tener hasta 1.770 parejas año de seguimiento. Se está en fase de reclutamiento. El reclutamiento es un poco más lento de lo esperado y aprovecho para hacer un llamamiento a todos vosotros, que cualquier persona que pudiera estar interesado pues ya contacte con nosotros, porque necesitamos más parejas. La aceptación es muy buena en general entre las parejas. Dicen, yo quiero colaborar en este estudio. Y a nivel de la práctica, a mí este estudio ha servido pues para que cuando una pareja, un paciente viene a mi consulta y yo le pregunto, ¿tienes pareja? ¿Tienes pareja estable? Si me dice que sí y es seronegativa, les pregunto, les digo, nosotros sabemos que hay ya parejas que no utilizan el preservativo y quería preguntarte en vuestro caso si lo utilizáis o siempre o no. Y si me dicen que no lo utilizan sistemáticamente, yo entonces les ofrezco participar en el estudio. Yo no les digo que no tienen que utilizarlo, obviamente, simplemente les informo, les doy la información, les digo que una persona cuando está indetectable, que el riesgo de transmisión es prácticamente cero, que no estamos viendo ningún caso de transmisión. No me enrollo con los intervalos de confianza, obviamente, pero sí que intento transmitir la idea de que no estamos viendo transmisiones y de que si toman la decisión de no utilizar o no utilizarlo siempre el preservativo, pues yo no les voy a echar una bronca y en cualquier caso, pues eso es una información suya en base a la información que podamos darles. Y para relacionarlo con el título de la mesa, ¿no?, que es la calidad de vida de las personas con VIH, siempre les digo que la relación sexual debe ser una fuente pues, de gozo, de placer, de comunicación, y en este caso son ellos que deben decidir qué es lo que les proporciona mayor satisfacción. Hay parejas que todavía les genera una gran ansiedad el pensar que pueden transmitir el VIH y que se sienten más cómodos utilizando el preservativo. Muy bien, perfecto, pero para otras el preservativo puede ser una barrera de comunicación o puede ser pues, algo que no les gusta, y yo creo que puede en estos momentos pues, tomar la decisión de dejar de tomarlo, a pesar, ya digo, de que el estudio continúa y podremos tener una mayor precisión en los datos. Para acabar, simplemente dar las gracias primero a las parejas que están participando y después a todos los sitios, los colegas, los colaboradores, y podéis ver aquí en España quienes estamos colaborando. Y especialmente dar las gracias a Michael y a su equipo, porque ellos a través de BCN Checkpoint nos están colaborando y están ayudando muchísimo a poder reclutar parejas. De hecho, somos el centro que más parejas hemos reclutado de España y no sé si incluso de Europa. Y repito, insisto, gracias a un centro comunitario como BCN Checkpoint, que lo que hace es informar del estudio y ofrecer la posibilidad de participar en él. Y eso es todo. Gracias.